Y yo te digo una cosa, yo he conocido muchos inversores dividenderos y tal que tienen un piso, dos pisos, y en el momento que tienen cualquier problema con los inquilinos ya no quieren pisos. ¿Tú crees que te podría pasar algo parecido si de repente el inquilino te deja de pagar y no se va, y alguna cosa de Hombre, esa? ¿Es posible que ahí cuando te fueras del sector inmobiliario corriendo? a ver, lo he pensado, en alguna vez. Lo que pasa es que de momento la rentabilidad es buena y no he tenido ningún problema. Así que, pero sí, sí, es posible que en algún momento me lo quite, porque además, como está la regulación, ¿no? Con todo el tema inmobiliario, da un poco de miedo. Así que Sí, aquí podría ser. tuvimos hace poco un directo de Ocupas en que Ocupas, que salieron gente, víctimas reales, comentando un poco Ujú, su situación. Y luego, además, en la quedada de Sevilla, me encontré perfiles, ¿no? De gente que no ha tenido historias y que se estaba yendo, gente que había tenido historias y que se estaba yendo. Y es que al final el sector inmobiliario se ha convertido en un sector que tristemente creo que lo van a tener grandes tenedores y grandes fondos, porque son los únicos que pueden abordar ese riesgo sin sufrir, ¿no? Porque, Guillén, tú como te has comentado, tienes un piso. ujú. Si ese piso de repente te lo ocupa o el inquilino se vuelve un inquiocupa que deja de pagar, como decían aquí, ¿no? Se ha declarado inquiocupa y me ha dejado de pagar, que es súper fuerte lo que te manden ese Ujú, WhatsApp. Soy inquiocupa y te dejo de pagar. mm. Claro, para ti es un destrozo brutal. Sí, 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 totalmente. Claro, pero si tú ¿cuántas empresas tienes en cartera ahora, Guillén? ¿30? 23, creo. Si Creo que una empresa 23. de esas 23 suspende el dividendo y le tienes que vender a mitad de precio, no es tanto destrozo. Al final el porcentaje es mucho menor y lleva una cartera de Mm. 40-50 peor. Pero claro, ¿quién puede tener 40-50 pisos? Un Sí, fondo. sí, no, está claro. La diversificación es mucho menor Mm, y este riesgo es, bueno, es una pena que sea así, pero sí, sí, está ahí y lo he pensado, en, mm. en- en vender, pero bueno, de momento lo aguanto. Sí, a ver, es que al final todo el mundo dice, bueno, pero es que en un piso tú puede pasar lo mismo que en una acción, ¿no? Que alguna acción te deje de pagar, hayas hecho un mal análisis y la. Ya, pero el impacto es muy alto, en un piso. Claro, pero un piso, Mm, a ver, si tienes 40, 50 pisos, pues fantástico. mm. Entonces, si un piso no te paga, vale. Pero luego tienes el tema de si tienes 40 o 50 pisos, tienes un jaleo añadido por otro lado. Y Sí. si quieres contratar a gente para que te lo lleven, al final eso baja la rentabilidad, Mm. que es lo que suele ocurrir. Entonces, al final, a mí me parece que el tema del inmobiliario cada vez es más jaleoso en España. Y será aquí que hay que aplicar la ley rumana. No te creas, Alberto, ¿eh? Es No que te a lo creas. mejor, no sé, a lo mejor cambias, no sé, a lo mejor cambia el discurso, cambian las leyes, no sé. Sí, pero cambia el discurso y cambia las leyes, está 4, 5, 7 años con el discurso cambiado, vuelve a entrar a la izquierda y volvemos a tener el mismo discurso. Entonces me parece que es un Puede ser. sector que mientras Es haya complicado, gente, sí, sí. mientras haya gente que lo defienda, yo prefiero no estar, Ujú. porque por mucho que cambie ahora, va a cambiar unos años. Entonces, volviendo otra vez al tema de las acciones y tal, comentabas que tenías veintitantas, ¿no? Y Sí. que tienes algunas desde el principio. Entiendo que algunas desde el principio te refieres al 2022, ¿no? O a 2020, porque como has dicho que el 2020-2022 fue más de fondos, de Ujú. indexados y ese No, tipo de porque productos. en 2020 yo empecé a Mm, comprar acciones individuales también en un mm, momento, pero luego me di cuenta que no sabía lo suficiente, que estaba cometiendo errores, así que lo mm. quité todo para irme a indexados. Y no, las que tengo ahora son de 2022, o sea que hará unos 4 años. ¿Mantienes los indexados que tenías? No, los fui quitando poco a poco. En 2023 quité una parte y el año pasado quité todo ya. Fíjate. Mm. A mí me pasó una cosa, yo es que en 2018, que es cuando empecé a comprar, y sobre todo 2018 y 2019, yo compré una cantidad de purria y de mierda gordísima. Ya, Menos bueno, mal que yo cuando tuve el empiezas, 2000, ¿no? yo tuve el 2020, tío, que me quité casi todo. Yo en 2020 tuve la suerte de que ya tenía la cabeza bastante más amueblada, ya tenía más conocimiento y pude quitarme todas las cosas que aproveché, ¿no? Ujú. Compras todo hundido, vendes barato, pero compras también barato. Entonces, al final, no pagas impuestos y encima rotas súper bien, ¿no? Yo creo que esos son los momentos buenos de rotar. Pasa que ha sido la mayoría de inversores que hay actualmente, y la mayoría de influencers, todos empezaron en 2020. Muy poca gente es de antes, ¿no? Yo 2018, un año y pico antes, pero vamos, Ujú. si nos vamos ya más para atrás, ya hablamos de inversores ya con más historia. Y claro, también es verdad que antes de 2020, acceder a brokers medianamente serios era muy complicado. O sea, la mayoría de brokers que había Ujú. era. Uf. Claro, yo no sé cómo era yo en 2020 me Mm, hice una cuenta en DeGiro
Mm. Y la verdad es que muy bien. Y ahora tengo Interactive y también muy bien. Antes no sé si existían ya estos brokers o no, si se podían acceder desde España, no lo sé, la verdad. No, no, yo ahora por ejemplo está Investor que nos patrocina, yo también tengo Interactive, bueno, de Giro siempre se le ha criticado mucho en este canal. Y bueno, hemos tenido un poquito ese rollo. Lo que sí me gustaría preguntarte, porque he visto que eras bastante pro UPS, ¿no? Que la considerabas infravalorada, igual que yo. ¿Crees que con Ujú. la subida que ha tenido hace poco A ya ver. está en su precio? ¿O crees que UPS todavía le queda por subir? Voy a ponerlo aquí en pantalla. Vale, sí, a ver, un momento, de mientras la busco también. Sí, mira, UPS, ¿la tienes en cartera tú ahora mismo? No. No, ¿no? Vale, sí, tuvimos, ¿ves? Tuvimos estuvo de 102, se puso en 80 y Sí, pico, y ahora, bueno, ha recuperado una parte, tampoco mucho, pues si nos vamos a un año, fíjate, tampoco... claro, y OPS, bueno, aquí Mm, el precio objetivo justo que tengo, que mm, siempre hay que cogerlo con pinzas, pero sí que está alrededor de 90, así que em, yo le veía un poco de descuento mm. ahora en los meses anteriores y ahora la vería más bien en su precio objetivo. Lo que sí que es verdad es que se ha pasado un poco, ¿no? Con el dividendo, un payout muy elevado Sí, 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 sí. y no sé si lo va a tener que recortar o no, supongo que no, pero también te puede restar mucha flexibilidad, ¿no? No puedes hacer recompras, no puedes hacer adquisiciones, no te puedes quitar deudas si crees que es conveniente hacerlo, así que, no sé, ir tan al límite con Mm. el payout es complicado, ¿eh? Sí, el tema es que UPS tuvo esta subida después de 2020, ¿no? Sobre todo por el movimiento de paquetes, el aumento del consumo que ha habido, ¿no? Ujú, Y pensó, pero esto le ha pasado a muchas empresas, a las empresas de alcohol le pasó igual. Se fliparon por encima de sus posibilidades, compraron más camiones, compraron más cosas y claro, cuando el volumen ha ido cayendo ujú. y se ha vuelto a la normalidad, claro, te has dado cuenta de que te habías flipado con el dividendo, te habías flipado con todo y Sí. claro, lo que pasa es que UPS lo que tenía que haber hecho cuando en esta parte ya empezaron a darse cuenta de la historia y tal, ¿vale? Tuvieron el problema este de los empleados con esa subida que tuvieron que hacer y de sus contratos con el sindicato. UPS, aparte de esa caída de volumen tan grande, tenía que haber suspendido el dividendo, haberse dedicado a hacer recompras y haber devuelto el dividendo más tarde. O al menos recortarlo un poco, ¿no? Sí. Para no ir tan al límite. Y bueno, y lo que pasa, yo creo también Mm, en estos casos, bueno, tanto el alcohol como UPS, em, que como inversor también es difícil, ¿no? Le empiezan a subir mm. las ventas un montón, los márgenes se expanden. Determinar si esto será sostenible o no es complicado, ¿no? Y es difícil saber si estás pagando caro o no estás pagando tan caro, es difícil.